Nosotros vamos a utilizar un lenguaje o un pseudolenguaje que se llama pseudocódigo. ¿Por qué se llama pseudocódigo y no lo catalogamos como el lenguaje de programación? Porque el pseudocódigo está entre el código de programación y el lenguaje natural. Ahorita que nosotros empecemos a hacer pruebas, van a identificar por qué. Porque vamos a tener como un ejemplo escrito con lenguaje de programación. Voy a explicarlo, voy a darles la idea de lo que está haciendo para que lo entiendan. Y después ustedes van a poder identificar cómo lo vamos a escribir con nuestro pseudocódigo y van a notar la diferencia. ¿Va que va? Simplemente se ejecuta y vámonos. Con eso ya lo hicimos. Muy bien. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta con PCInt? Ya todos lo tienen instalado. Sí, ya. Al iniciar, Sí. pregunta si hay perfiles cargados o se tiene que generar sin perfil. Pensaría, no sé. Sin perfil. Si quieres, dale sin perfil Ajá. y ya te lo debería de cargar. Sí, justamente va a salir algo así. Bienvenido a PCInt, perfiles precargados, cargar desde un archivo, no seleccionar ningún perfil. ¿Por qué? Porque, ¿qué es eso de perfiles? Pues básicamente es como configuraciones precargadas, si lo queremos ver así, para que sea más práctico nuestra parte. Pero no se preocupen, regularmente las precargadas, las que vienen ya por default, son lo suficientemente útiles para que trabajemos. Solo hay unas que tenemos que modificar, pero en su tiempo ya lo platicaremos de por qué se tienen que modificar. ¿Para qué va? Entonces, denle en perfil, no seleccionar ningún perfil. Si le dieron en algún otro, no pasa nada. También lo podemos identificar y lo podemos ajustar después. No pasa nada. ¿Va que va? ¿Dudas? ¿Preguntas con PCInt? Todos ya lo tenemos instalado. Sí, ya instalado. Sí, es correcto. Excelente, muy bien. Perfecto, muy bien. Excelente, voy a brincar un poquito esta de palabras reservadas y ahorita regreso a ella cuando veamos las palabras reservadas. No se preocupen. ¿Va que va? Muy bien, ya vamos a entrar de lleno, ya vamos a empezar a escribir código. Vamos a ver dos temas rápidos y ya vamos a empezar a escribir código. Entonces, si quieren, ya vayan abriendo su programa, ya vayan teniéndolo abierto para que ya estemos en ese momento. ¿Va? Vamos a platicar un poquito sobre variables y tipos de datos. Muy bien. Las variables y los tipos de datos son básicamente todo para nosotros en la programación. ¿Por qué? Porque es donde vamos a tener nuestra información. Una variable es un espacio de memoria reservado para almacenar un valor que corresponde a un tipo de datos soportado por el lenguaje, así como un nombre para identificar. Muy bien. Los compiladores o los intérpretes también deben de reemplazar los nombres simbólicos de las variables con la real ubicación de los datos. Mientras que el nombre, tipo y ubicación de una variable permanecen fijos, los datos almacenados en la variable pueden ser cambiados durante la ejecución del programa. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a poder nombrar una variable como si fuera una cajita vacía y donde yo voy a poder almacenar un dato para que ese dato lo pueda conocer o lo pueda utilizar mediante un nombre. Así como nosotros conocemos una variable en cualquier ambiente, o contexto de la vida, una variable es un dato que puede cambiar, que no conocemos cuál es, pero que podemos hacer referencia a él mediante, pues, este nombre de la variable. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a tener esto, una cajita vacía que vamos a nombrar y que le podemos, y que le vamos a almacenar o que nos va a guardar un dato. ¿Ok?
Pero también es muy importante lo demás, el tipo de dato. ¿Por qué? Porque cada variable debe tener un tipo de dato diferente o un tipo de dato acorde al dato que va a almacenar. ¿Para qué? Para que el programa sepa cuál va a ser la manera en la que va a procesar esa información. Porque no vamos a procesar un dato numérico o un número, no lo vamos a procesar de la misma manera que una palabra. ¿Por qué? Porque el número pues, lo puedo sumar, restar, multiplicar, dividir, y la palabra, pues obviamente solamente la puedo utilizar en mensajes o algo así. Muy bien, Carlos. Eso depende mucho del lenguaje, ¿no? Porque entiendo hay lenguajes tipados y no tipados. Sí, sí, es correcto. Hay dos como se llaman paradigmas de programación, ¿no? Entonces, va a depender mucho del paradigma de programación en donde nosotros estemos y pues, donde nosotros estemos apuntando. ¿Por qué? Porque así como hay interpretado y compilado, hay se me fue la palabra. Tipado y no tipado. Son los paradigmas de programación. Entonces, la gran mayoría de los lenguajes utiliza las variables de la misma manera, pero habrá lenguajes de programación que no utilicen esta metodología o esta ideología de utilizar las variables de esa manera. Pero la gran mayoría, por eso nos tratamos de encasillar en eso, porque la gran mayoría de los lenguajes utilizan esta ideología de utilizar una variable con un tipo de dato y almacenarlo para procesar esa información. Es correcto, sí, hay algunos otros que no tanto, por así decirlo, ocupan su propia manera de manipular la información, pero la gran mayoría utilizan esto. ¿Por qué la gran mayoría o por qué nos enfocamos en esto? Porque los más comunes, los más populares, los que más se utilizan esto. Ya no importa tanto la metodología, de las dos metodologías hay principalmente de la interpretación, fue la palabra. No es tipada y no tipada, es otra palabra. Imperativa, que es como Ok, ¿eh? de acuerdo. Sí, sí, te entiendo. Es el paradigma más utilizado o de los más utilizados, entonces es el que más lenguajes de programación engloban en esta zona y por ende todos los lenguajes de esta zona utilizan este tipo de ideología de cómo utilizar los variables. Pero es bastante válido eso que se comenta, ¿no? Que hay algunos otros que no lo toman. ¿Va? De acuerdo. Súper, muy bien, excelente. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? Perfecto, muy bien. Entonces, como comentábamos, cada variable va a tener o va a venir empaquetada, por así decirlo, en un nombre, en su tipo de variable y en el dato que va a almacenar. No necesariamente tienen que venir todos juntos en una instrucción, pero al menos el nombre y el tipo sí deben de venir en una instrucción para que después yo les pueda dar el valor. No necesariamente tengo que darle el valor que va a almacenar al momento. ¿Por qué? Porque después yo podría, más adelante en el programa, poder utilizar esa variable para preguntarle al usuario información, que esa información se guarde en la variable y después poderla utilizar. ¿Va que va? Pero sí es muy importante que se declaren variables con un nombre y un tipo de dato del que va a recibir la información. No se preocupen, ahorita vamos a hacer ejercicios de eso para que los conozcamos. ¿Por qué? Porque vamos a ir conociendo los tipos de variables o los tipos de datos que existen. ¿Va que va? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? Vamos bien. Vamos bien, excelente, muy bien. Entonces, vamos a platicar los tipos de datos y me voy a regresar a las palabras reservadas ahorita. ¿Por qué? Debido a que las variables contienen o apuntan a valores de tipos determinados, las operaciones sobre las mismas y el dominio de sus propios valores están determinados por el tipo de dato en cuestión. Algunos de los tipos de datos son lógico, entero, coma flotante, real con decimales, caracteres y cadenas. ¿Va que va? Como les digo, ningún tipo de dato, o bueno, no necesariamente los tipos de datos tienen que ser procesados de la misma manera.
Entonces, cada tipo de dato va a ser procesado a su respectiva manera o se le van a poder hacer operaciones, no lo veamos como operaciones como suma-resta, sino operaciones de cómo lo vamos a manipular dentro del código. ¿Ok? Entonces, me voy a regresar a palabras reservadas. ¿Por qué? Porque ahorita ya vamos a empezar a escribir nuestras primeras instrucciones y para saber eso nosotros necesitamos palabras reservadas. Muy bien. Las palabras reservadas son identificadores predeterminados que tienen un significado para el compilador y por tanto no pueden usarse como identificadores creados por el usuario. Estas palabras reservadas, combinadas con la sintaxis de los operadores y separadores, forman la definición de lenguaje. ¿Qué significa esto? Que nosotros ya platicamos que en una variable tiene que tener un nombre único. No sé si dije único, porque no dije único. Tiene que ser un nombre único. Los nombres de variables no pueden repetirse. Entonces, tiene que tener un nombre único y un tipo de dato. Las palabras reservadas no pueden ser nombres de variables o identificadores de variables. ¿Por qué? Porque las palabras reservadas ya tienen esta palabra o esta lista de palabras, cada palabra ya tiene su propósito en el lenguaje. Entonces, esa palabra solamente puede ser utilizada cuando va a ser usada en ese propósito. Muy bien. Las palabras reservadas no son palabras, por así decirlo, comunes. No son palabras a las que tú utilizarías como un identificador. Como un nombre de variable, básicamente, pues es información que vamos a utilizar. Imaginemos que yo puedo poner una variable que se llame nombre para guardar mi nombre, edad, dirección, código postal, fecha de nacimiento, primer trabajo, primer jefe, etcétera, etcétera, etcétera. Son palabras donde sí voy a poder almacenar. Regularmente tratamos de nombrar nuestras variables como con un nombre relacionado al valor que va a almacenar. ¿Para qué? Para que más adelante se nos sea para nosotros mucho más fácil identificar la variable. La variable código postal. Pues obviamente almacena el código postal, ¿cierto? Entonces, las palabras reservadas no son palabras tan comunes como esas para que no nos confundamos. Ahorita vamos a ir viendo poco a poco las palabras y cómo se van a ir identificando. No les voy a dar como la lista de todas esas palabras son reservadas, apréndanselas. No, regularmente las vamos a ir viendo en el avance del curso, en el avance de los temas, mientras las vayamos escribiendo y visualmente las van a poder identificar. ¿Va que va? Daniel. No, era sobre si el uso de las palabras reservadas era igualmente para la definición del título del proceso, como por ejemplo lo estábamos haciendo con nuestros pseudocódigos al principio, con los ejemplos que exponíamos. Pero ahorita que mencionabas eso, pues yo me di cuenta que no, que solamente son palabras específicas de un uso específico y no tiene nada que ver con lo que te mencionó, ¿sí? Pero a la vez sí tienen que ver con él. ¿Por qué? Porque las palabras reservadas son parte de las instrucciones y solamente tiene como estos huecos en la sintaxis para rellenarlo con la información que nosotros necesitemos. ¿A qué me refiero con esto? Más o menos lo que tú me estás platicando es como, por ejemplo, darle un título a tu algoritmo, si mal no entendí, ¿cierto? Correcto, sí, correcto. Entonces, aquí si tú te Eso das... sea perdóname, y que eso sea una palabra reservada. Sí y no, por eso te digo. Entonces, aquí yo tengo una palabra que se llama algoritmo y una palabra que se llama, o que dice fin algoritmo. Si tú te das cuenta, las palabras están en azul o en moradito, dependiendo de qué tan bien o mal tengamos el ojo. ¿Sí? Entonces, están en moradito y después viene una línea o una palabra que dice sin título. Aquí yo le voy a dar a mi algoritmo. Aquí yo estoy nombrando a mi algoritmo. Esto sí no puede ser una palabra reservada, que es justamente como tú te respondes a ti mismo. Esto es el título de mi algoritmo. No puede ser una palabra reservada, pero viene con una palabra reservada. ¿Para qué? Para indicarle al programa que Ok. es el nombre de mi algoritmo, que este es el inicio
de mi algoritmo, de mi programa. Entonces, yo no puedo utilizar la palabra algoritmo para otra cosa que no sea para iniciar y nombrar mi programa. Y la sintaxis me dice que después de la palabra algoritmo debe de venir una palabra. Una palabra, yo no puedo poner dos palabras, por eso puse el guión bajo. Entonces debe de venir una palabra para indicar que ese es el nombre de mi algoritmo o el nombre de mi programa. Muy bien, pero sí, las palabras reservadas no pueden ser utilizadas en este tipo de palabras o en este tipo de indicadores o de nombres únicos, porque solamente me funcionan para esto, pero están en la misma línea porque las estamos utilizando para identificar la sintaxis de la instrucción que yo estoy dando. ¿Va que va? Perfecto. Muchísimas gracias. Carlos. Sí, nada más comentar que es muy común que cada lenguaje tenga sus propias palabras reservadas. Sí, es correcto. Cada lenguaje tiene sus propias palabras reservadas porque tiene su propia manera de cómo escribirlo. Obviamente, aquí nosotros vamos a ir platicando como palabras reservadas que tienen un mismo significado, por así decirlo, en los demás lenguajes, pero que cada lenguaje le va a poner el nombre a esa palabra reservada. Regularmente, por no decir casi siempre, regresamos a la parte esta de imperativo y declarativo. Ya recordé la otra palabra. Imperativo y declarativo, que son como los paradigmas principales de programación. La gran mayoría, por no decir todos los lenguajes que se encasillan o que están en el paradigma de interpretado, de imperativo, se me fue la palabra otra vez. La gran mayoría de las palabras son, si no idénticas, muy similares. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tienen una misma base de cómo se construyen las cosas, entonces las palabras reservadas son muy similares a la hora de utilizarlo. Regularmente, casi todos utilizan, por ejemplo, cuando declaramos una variable de tipo entero, es variable de tipo int o int. Una variable de cadena, pues es un string. Entonces, esa, por ejemplo, sí se repiten en todos los lenguajes de programación. Entonces, muchas palabras reservadas sí están repitiéndose de lenguaje a lenguaje, pero hay algunos otros que utilizan, por ejemplo, algunas otras que no todos tienen, ¿no? Entonces, pero la idea es básicamente la misma, ¿no? El definir una variable de tipo entero. Entonces, yo en mi lenguaje ahorita lo vamos a conocer como tipo entero, en otros como tipo int, y a lo mejor en otros como, otros lo pueden llamar integer o entero. Entonces, pero la idea es la misma. ¿Va? Que va, solamente puede cambiar un poco la palabra. ¿Sí? Rodrigo. Buenas noches, perdón, digo, nada más para cerrar, o sea, interpretado y compilado, ¿se refiere a qué característica? El interpretado y el compilado los vamos a conocer como los tipos de lenguajes de programación dependiendo de cómo se ejecuten. ¿Sí? El interpretado requiere un programa externo para ejecutarse, el compilado requiere un compilador para traducirse y generarnos el programa final, por así decirlo. Ok, ¿Sí? y la otra categoría, esta de imperativo y declarativo, perdón. Esos son los paradigmas de programación. Okay. ¿Qué es un paradigma de programación? Bien, bien, bien. Paradigma, pues es básicamente una corriente de pensamiento de cómo Bien. se debe describir o de las guidelines o líneas de Sí, diseño, lineamientos. de los lineamientos exactamente que debe de llevar el lenguaje para Bien. que pueda caer en esta categoría. ¿Va? De acuerdo. Muchas Súper. gracias. Gracias. ¿Alguien más, chicos? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, todo bien. Súper, muy bien, excelente. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde está mi presentación? Acá está, perfecto. Entonces, esas son las palabras reservadas. Como ya lo vimos, las palabras reservadas las vamos a utilizar para todo aquí. Entonces, aquí ya vamos a empezar a escribir nuestros tipos de datos con nuestras palabras reservadas y con nuestras variables. ¿Va que va? Entonces, esto ya lo vimos, lo platicamos. Entonces, vamos a ir platicando los tipos de datos
Vamos a ir viendo cómo se escriben, vamos a empezar a conocer nuestras variables o nuestras primeras palabras reservadas y vamos a empezar a escribir. Muy bien, yo lo voy a escribir, lo voy a ir explicando palabra por palabra. Aquí voy a explicar también lo que hay en la presentación. Palabra por palabra, lo voy a ir escribiendo en nuestro programa palabra por palabra, lo voy a ir explicando y ustedes lo van a poder, obviamente lo pueden ir replicando en su, oye, ¿todavía me están viendo? ¿Dónde está mi pantalla? Ah, está acá. Ya lo perdí el zoom. Ah, ya por ahí está, ya lo vi por ahí. Pero bueno, todos me siguen escuchando, ¿verdad? Sí, sí te escuchamos. Sí. Bien. Solo perdí mi barra lateral de seres humanos. Pero bueno, lo pueden ir copiando si quieren. Si no lo quieren ir copiando y quieren ponerme toda la atención del mundo, no hay ningún problema. Todos estos archivos o todos estos programas que yo voy a ir a estar haciendo, los voy a ir subiendo a la plataforma de alumnos. Y si tú tienes acceso a la plataforma, puedes descargar. Pero se estaba grabando la clase, disculpa. Están grabando la clase, pero no estoy seguro de cuál sea la política sobre Ok. compartirla. Beto, Bien. ¿me puedes ayudar ahí, por favor? Gracias. Buenas noches a todos. Sí, las clases, perdón, no se graban. Ahorita Ok. se está grabando, pero no se nada No más se como comparte. meramente, no se comparten, es meramente de calidad. De acuerdo, gracias. Ujú. Súper, A ti, entonces, pues, sí hay que ponerle toda la atención para que no se nos vaya a escapar nada. De todas maneras, obviamente, pues todos los ejercicios se los pueden llevar de tarea para que sigamos practicando. ¿Va que va? O se siga de repaso. Muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? Excelente, muy bien. Entonces, a donde nosotros estábamos, vamos a platicar del tipo de dato entero o el tipo de dato INT. Es el tipo de dato que representa un subconjunto finito de números enteros. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos almacenar un número finito de números enteros, solamente enteros en este tipo de dato. ¿Cuál es la cantidad máxima que nosotros podemos almacenar? En un tipo de dato entero podemos almacenar desde el menos 2.147.483.648 hasta el más 2.147.486.347. Cualquier número que esté en ese rango de números va a poder ser almacenado en un tipo de dato entero. Si nosotros necesitáramos un número mayor que ese número o ese rango de números, tenemos un tipo de dato long, que funciona exactamente de la misma manera que el tipo de dato int. Pero, pues obviamente tiene un número muchísimo mayor para que nosotros podamos utilizar o podamos almacenar. Si nosotros llegáramos a almacenar un valor mayor a o un valor menor a en un tipo de dato entero, solamente se va a almacenar se desbordaría y no se almacenaría por completo. Entonces, es muy importante que nosotros identifiquemos los datos o los posibles valores que se van a almacenar. Sí, si estamos haciendo un programa para la tienda de la esquina, pues obviamente no vamos a utilizar números tan gigantes porque no manejan números tan gigantes. Pero si estamos haciendo un programa para un banco, si estamos haciendo un programa para cálculos muy específicos, pues sí vamos a utilizar números mucho más grandes. ¿Va que va? Entonces, ok. El tipo de dato entero solamente me va a almacenar números enteros y números que estén en ese rango de números. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí tenemos alguna duda, alguna pregunta? No. ¿Nadie, nada? Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos en pantalla después de esto? Tenemos una captura de un programa escrito en Java. Muy bien. Esta es una captura de un programa escrito en Java. Yo voy explicándoles palabra por palabra o línea por línea para que ustedes las vayan viendo, las vayan identificando para futuros ejemplos, que son la gran mayoría son ejemplos de esta manera, y puedan identificarlo para que más adelante podamos cachar la idea de lo que se está haciendo. Muy bien.
No necesariamente lo van a hacer solos, yo lo voy a explicar, pero pues, para que a lo mejor de primera instancia veas como, ok, ya más o menos vi lo que hace, ya más o menos vi que puedo ir, qué es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a transformar este programa que está escrito en Java, lo vamos a transformar o lo vamos a pasar a nuestro pseudocódigo. Muy bien, y como les digo, es ahí donde van a ver la diferencia entre un lenguaje de programación, un lenguaje natural y nuestro pseudocódigo. ¿Ok? Entonces, tenemos una primera línea. Nuestra primera línea dice Package First Project. Importante, todos los lenguajes o el 99.9% de los lenguajes están en inglés. Entonces, es importante por ahí que le demos nuestra repasadita a Duolingo para tener ahí el inglés un poco más activo. ¿Va? Entonces, también tenemos un curso aquí de Gurús de inglés para desarrolladores, donde platicamos un poquito más de terminología hacia desarrollo. Muy bien, entonces por si también tienen interés por ahí, podemos hacerles llegar esa información. Pero bueno, después de este comercial, tenemos Package First Project. ¿Qué significa esta línea o qué es lo que está haciendo esta línea? Básicamente le está diciendo al programa que este archivo en el que estoy, en este caso este archivo, es parte o está incluido en el package o en el, se me fue la palabra en español, en el paquete First Project, ¿no? Básicamente es como lo que nosotros estamos haciendo aquí, como decirle, pues básicamente este programa se llama de esta manera. ¿Va que va? Entonces, esta línea de Package First Project, pues básicamente la vamos a transformar nosotros en algoritmo y el nombre del algoritmo que estoy creando. ¿Va? No tiene otra utilidad o no tiene otra forma no tiene otra manera para utilizarse. Muy bien. Después viene la línea Public Class First Project. Vamos a ver, o bueno, van a ver ustedes más adelante que en Java se utilizan clases y cada clase o cada hoja, por así decirlo, cada archivo individual tiene un nombre. Entonces, aquí le está diciendo que va a ser una clase pública que se llama First Project. Básicamente estas dos líneas son como lo mismo para nosotros. Un nombre o asignarle un nombre a nuestro archivo. Entonces, cada vez que veamos Package First Project, Public Class First Project o Public Class y un nombre, pues vamos a saber que solamente están nombrando al archivo. ¿Va que va? Entonces, estas dos líneas lo podemos transformar en algoritmo y el nombre de mi algoritmo. ¿Va? Después tenemos una línea que dice Public Static Void Main y entre paréntesis string, corchetes cuadrados, arg. Esta es la indicación que le dice a Java que en el programa este es lo que se va a empezar a ejecutar. Cuando corramos el programa, todo lo que está entre este corchete y este corchete que cierra es lo que se va a ejecutar al principio del programa. Lo primerito que se va a ejecutar. Básicamente, pues es el inicio de nuestro programa. Nosotros no tenemos una línea como tal para eso, pero todo lo que esté entre algoritmo y fin algoritmo es lo que se va a ejecutar al principio. Entonces, como yo lo vaya poniendo en el orden que lo vaya poniendo aquí, es como se va a ir ejecutando. Entonces, regresamos. Estas tres líneas que tenemos aquí, desde Package First Project hasta Public Static Void Main String arg, esas tres líneas las vamos a transformar en algoritmo y un título de mi algoritmo. ¿Por qué? Porque es el inicio de mi programa, es el nombre de mi programa y todo lo que esté entre esto. Y esto es lo que se va a ejecutar en mi programa. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que podemos poner código fuera del algoritmo y aún funciona. ¿Va? ¿Dudas, preguntas con estas primeras tres líneas que básicamente son inservibles, por así decirlo, para nosotros? Yo sí, Eduardo. Sí. ¿Maneja paquetes el PCI? No. No estoy entendiendo muy bien. Ok, ya. No. Entonces, Sí, no. Esta parte de package solamente es como en Java utiliza package o utiliza paquetes. Entonces, y es para almacenarlo con un nombre. Entonces, simplemente lo vamos a traducir como, pues hay que ponerle un nombre a nuestro programa. ¿Ah? Ok. Eso me lleva a preguntarte, ¿PCI tiene el paradigma de programación orientada a objetos o es algo totalmente distinto? No es totalmente distinto, es básicamente el anterior a orientado a objetos, es el imperativo. El imperativo evolucionó a la programación orientada a objetos.
entonces nosotros estamos en el imperativo, o el PCI no utiliza el paradigma de imperativo, que pues son los inicios del orientado a objetos. ¿Para qué van? Ok. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más, chicos? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Listo. Muy bien. Entonces, ya que identificamos que estas primeras 3 líneas no nos sirven de nada, vamos a pasar a las siguientes 3 líneas que sí nos sirven o que sí tienen información que nosotros tenemos que identificar y que nosotros vamos a poner en nuestro programa. Muy bien. La primera línea o la cuarta línea, como querramos ver. Muy bien. Dice INT o INT espacio first number, first-number, punto y coma. ¿Qué significa esto? Que nosotros, aquí lo que nosotros estamos haciendo es declarar una variable que se llama first number y que es de tipo de dato entero. Muy bien, entonces nosotros estamos definiendo una variable o estamos creando, le estamos diciendo al programa que se llama first number la variable y que esa variable va a ser de tipo de dato entero. Entonces, toda la información que yo guarde ahí va a ser numérica o va a ser números. Muy bien, ese nosotros sí lo vamos a, sí lo vamos a transcribir a nuestro programa de la siguiente manera. Muy bien, aquí ya todos para que nosotros empecemos a ver cómo se escribe. ¿Qué es lo que yo voy a poner? Yo voy a poner ahorita 2 líneas. Estas 2 diagonales se van a conocer como comentario. ¿Qué es un comentario? Básicamente un bloque de código que no va a ser ejecutado por el programa. Simplemente va a funcionar para que nosotros tengamos una ayuda visual o una documentación de lo que está pasando. En este caso, a mí me va a funcionar para que ustedes se lleven la idea de qué está haciendo la siguiente línea. En este caso, yo voy a hacer una declaración de una variable de tipo entero. Muy bien, yo termino mi línea o le doy un enter a mi línea y ahora sí ya no estoy en un comentario, ya voy a empezar a escribir. Aquí yo pude haber escrito cualquier cosa y no pasa ningún problema porque tenemos las 2 líneas de comentario. Muy bien. Luego, ¿qué viene? Voy a poner otra vez mis 2 líneas de comentario para explicar la sintaxis de cómo se escribe la instrucción que yo voy a hacer. Voy a poner la palabra reservada, definir, enter y ya le voy a dar definir. Vean cómo cambia a azul. ¿Por qué? Porque ya indiqué que es una palabra reservada. Todas las palabras reservadas van a cambiar de color. ¿Ok? Y solamente van a poder ser utilizadas para su propósito. Muy bien. Entonces, vamos a utilizar la palabra reservada definir más nombre, más nombre único de variable. En este caso vamos a poner un nombre único de variable. Tengo dislexia, lo siento. Definir first number más palabra reservada como, y si se dan cuenta, el programa ya me está sugiriendo los tipos de datos que tiene disponibles para como los tipos de datos que puedo utilizar. Entonces, pues en este caso estamos hablando de un tipo de dato entero. Y por último, palabra reservada como más tipo de dato. ¿Ok? Entonces, esa es la manera o esa es la estructura o la sintaxis que yo voy a utilizar cuando quiera definir o cuando quiera declarar una variable. Muy bien. Entonces, yo voy a poner la palabra reservada a definir, nombre único de variable, la palabra reservada como, y la palabra reservada del tipo de dato que voy a definir. En este caso, quedamos que estamos definiendo una variable de tipo entero, entonces, definir first number como tipo entero. Muy bien. ¿Dudas, preguntas con esta línea, con esta instrucción? Esta línea es exactamente lo mismo que esta línea. Int first number. Es exactamente lo mismo que definir first number como entero. Es por eso que lo llamamos pseudocódigo, porque como que pues, se parece a lo que estamos hablando, como que se parece a un lenguaje de programación, pero no es ninguno de los dos. ¿Va que van? ¿Dudas, preguntas, chicos?
¿Nada? Perdón, ¿qué es un pseudocódigo? Perdón. Es lo que estamos escribiendo ahorita. Básicamente pues, Disculpa. como las palabras entre un código de programación y un código o una lenguaje normal, el lenguaje que nosotros estamos hablando. Porque si te das cuenta, ¿Son los comentarios? No. no. Todo lo que nosotros, o todo este lenguaje, todas las palabras que nosotros estemos poniendo aquí, lo vamos a conocer como pseudocódigo. Ok. Porque no es un código de programación como tal, pero tampoco es un lenguaje natural, ¿sí? De acuerdo. Está como entre un lenguaje y entre natural y de programación. Porque Right. como que se parece, pero no es, ¿sí? ¿Qué más, chicos? ¿Dudas, preguntas hasta aquí con esto? ¿Puede ser otra definición eso de pseudocódigo? ¿Otra vez, perdón? Y si puedes usar otra definición para eso de pseudocódigo. Mm, Es que no hay otra definición. Pseudocódigo es casi un código de programación, porque no es un código de programación, pero me sirve para programar. Me sirve para entender lógica de programación. ¿Sí? Ahí ¿Cómo? el comentario, Eduardo, si me permites. Anteriormente, cuando estudiábamos programación muy básico, los pseudocódigos los escribíamos en libreta. O sea, no llegabas a un punto de meterte a un programa en la computadora y escribir este tipo de cosas, ¿no? Lo hacías directamente en una libreta, inclusive era muy parecido entre definir un algoritmo y un diagrama de flujo, ¿no? O sea, eran como que las tres muy básicos para poder definir un programa y llevártelo ahora sí a una computadora. Sí, más o menos es básicamente esa es la idea. El pseudocódigo es cómo lo escribías en una libreta. Aquí tenemos nuestra libreta. ¿Por qué? Porque también podemos crear nuestros diagramas de flujo, nuestras anotaciones. Entonces, básicamente el pseudocódigo era eso. Cuando nosotros empezábamos a escribir nuestro código o nuestra idea o nuestro algoritmo en una hoja de papel, pero aquí ya lo tenemos en un programa ya más real, ya más ejecutable, ¿ok? Pero no estamos hablando de un código de programación como tal. ¿Por qué? Porque no entra o no está catalogado en esa parte, está catalogado en la parte de pseudocódigo esta parte, ¿sí? ¿Sí quedó claro, chicos, con esa parte? No se preocupen tanto realmente, esta parte del pseudocódigo realmente es como solamente como para ponerle un nombre a lo que estamos escribiendo o lo que estamos haciendo. Entonces, no nos clavemos tanto en esa parte porque realmente pues, no importa. Lo que nos va a importar aquí o lo que al final de cuentas lo que vamos a terminar haciendo en este programa, en este curso, perdón, es entender la lógica, la idea de lo que nosotros queremos o la idea que nosotros tenemos de cómo resolver un programa, cómo nosotros la vamos a transformar en un programa o en un código de programación para que cuando lleguemos a otro lenguaje ya tengamos la idea y solamente necesitemos las palabras claves para hacerlo funcionar. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, chicos? No, todo muy bien. Todo Muchas muy gracias. bien. Perfecto, muy bien. Entonces, ya entendimos que nuestra primera línea está definiendo una variable de tipo entero que se llama first number. Ya vimos nosotros cómo la vamos a escribir. Cada vez que nosotros tengamos que definir una variable, lo vamos a hacer de esta manera. Cada vez que nosotros vayamos a utilizar una variable o que necesitemos una variable, tenemos que definirla primero y la vamos a definir de esta manera. Muy bien. ¿Qué sigue? La siguiente línea. Estoy diciendo que la variable first number es igual a 10. Le estoy asignando un valor a mi variable. Muy bien. Eso sí lo vamos a hacer igual aquí. Asignar un valor a la variable. Nombre de la variable. Más símbolo de igual. De paréntesis el igual. Más valor a asignarle. Que es básicamente como está allá. First number es igual a
10. Esta línea sí es idéntica entre los lenguajes de programación o entre nuestro lenguaje, nuestro pseudocódigo y el lenguaje de Java. Por eso les digo, hay muchas similitudes, ¿ok? Entre lenguajes y entre la manera en cómo lo vamos a escribir, hay muchas similitudes que van a poder ser utilizadas también en otros lenguajes. Muy bien. Y por último, la siguiente línea, estoy haciendo una salida por consola. ¿Qué es una salida por consola? Básicamente tenemos entradas y salidas que se refieren a todas las operaciones que se producen entre el teclado y la pantalla. Una salida por consola es básicamente mostrar un mensaje en pantalla. ¿Qué es lo que está haciendo esta línea? La indicación system.out.println y entre paréntesis un texto y una variable va a mostrar un mensaje en la pantalla. Va a mostrar el mensaje de, como está entre comillas, va a ponerlo tal cual está aquí. First number es igual a, luego tiene el símbolo de más. El símbolo de más no está dando una indicación de que va a ser una suma. Está dando la indicación de que va a concatenar o que va a juntarla el valor que tiene esta variable con la cadena de texto. ¿Para qué? Para que diga el mensaje. First number es igual a 10, porque el valor de la variable first number es 10. Muy bien, entonces esa es una salida por consola, mostrar un mensaje. Muy bien, vamos a poner una salida por consola. ¿Dudas, preguntas con la idea de lo que es una salida por consola? ¿Nada? Entonces, nosotros vamos a poner la palabra reservada escribir más mensaje a mostrar. Muy bien, en este caso, yo voy a poner la palabra reservada escribir y voy a replicar la idea de lo que tiene allá. Voy a poner entre comillas, se dan cuenta, tenemos comillas, no necesitamos poner los paréntesis, si los quieren poner adelante, si no, no pasa nada. El valor de la variable first number es igual a, después viene el símbolo de más. Nosotros no vamos a poner el símbolo de más como concatenación, vamos a poner una coma o un punto. Vamos a poner una coma para concatenar un valor o para unirle un valor. En este caso, el valor de first number. Sí, recuerden, el símbolo de más aquí es para concatenar. Yo puedo concatenar con el símbolo de más, pero hay veces que el programa como que se equivoca o se cuatrapea, como que no le entiende si estás sumando o estás concatenando. Entonces, para evitar eso, concatenamos con una coma. Muy bien, entonces, esta línea, escribir el valor de la variable first number, first number, es exactamente lo mismo que esta. System.out.println, un mensaje, concateno y el valor de mi variable. Muy bien. ¿Dudas, preguntas con esta parte, chicos? Pero, dos cosas, o sea, salir en consola es como imprimirlo, ¿verdad? El resultado. O sea, lo que aparece en la pantalla. Lo que va a mostrar el mensaje en pantalla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle ejecutar. Acá arriba está el botón de play, básicamente. Y si se dan cuenta, el valor de la variable first number es igual a 10. Este es el resultado de nuestro programa. De todo este programa que tenemos aquí es básicamente esto, mostrarnos un mensaje en pantalla con un mensaje y el valor de la variable que estamos utilizando. Recuerda que la variable es una cajita vacía con un nombre y tiene un valor almacenado. Entonces, el programa no está poniendo la palabra first number, está poniendo el valor que tiene almacenado esa variable. ¿Ok? De acuerdo, gracias. ¿Alguien más, chicos? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Hay una palabra, me adelanté un poquito, Eduardo, hay una palabra que es imprimir. Hace exactamente lo mismo, ¿verdad? Es imprimir. Ejecutar. Y hace exactamente lo mismo. También tenemos la palabra mostrar, si mal no recuerdo. Y hacen exactamente lo mismo. Entonces, podemos utilizar cualquiera de esas tres. Regularmente me gusta enseñarla con escribir, pero si a ti te causa más sentido imprimir, si a ti te causa más sentido mostrar, utilízala, no hay ningún problema. ¿Va? De acuerdo.
Super. ¿Quién más, chicos? A ti me refiero cualquiera de ustedes, ¿eh? No se preocupen, cualquiera de ustedes, si a cualquiera le gusta más mostrar, si a cualquiera le gusta más imprimir, la que a ustedes les gustan, porque al final de cuentas es una salida por consola. Es una palabra reservada que tiene como propósito mostrar un mensaje en pantalla. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Algo más? Yo pregunta, ¿la salida por consola entonces va a depender o va a ser diferente dependiendo del lenguaje de programación? Sí, la estructura o el cómo se escribe, ese sí va a ser diferente. Es decir, cada lenguaje tiene su propia manera de tener su salida por consola o de su mensaje, pero la idea es la misma. Una instrucción que me muestre un mensaje en pantalla. ¿Ok? Bien, gracias. Gracias. ¿Qué más, chicos? Pasar lista y no tengo lista. Muy bien. ¿Quién más, chicos? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Nadie, nada? ¿Quedó clarísimo? ¿Segurísimo? Excelente, muy bien. Voy a guardar este programa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ya vimos cómo se ejecuta, ya vimos cómo funciona. Vamos a guardarlo. Control S o Command S. Vamos a guardar nuestra carpeta de cruz y vamos a crear un folder que se llame Workshop. Bien. Yo voy a guardarlo aquí como tipo entero para que ustedes lo tengan más adelante. Yo ahorita lo subo a la plataforma y ustedes lo pueden descargar sin ningún problema.